Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presenta Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda en su programa Transformando Comunidades. Bendiciones, muy buenos días. Aquí te saludamos desde tu programa Transformando Comunidades. En este día nos sentimos más que bendecidos de poder estar compartiendo este tiempo con usted y gracias por abrir la puerta de su hogar, de su vida, su lugar de trabajo, a donde nos esté escuchando. Les saludamos de este lado el pastor Alexander Polanco, tu amigo y tu hermano en Cristo, y aquí nos acompaña también la pastora Moraima Miranda. Buenos días, pastor, y buenos días para todas y para todos, y bienvenidos a Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. En este día tendremos un tema muy importante, el cual es la oración. La Biblia nos dice que Jesús oraba y Él también nos insta a orar, así como el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Cómo tenemos que orar? Sin cesar, sin detenernos, sin desmayar. En todo tiempo, orad. ¿Qué tenemos que hacer al iniciar el día? Orar. Al concluir el día, orar. Si las cosas van bien, ore. Si las cosas están difíciles, ore. La oración mueve la mano de Dios. Y recuerde cuando usted esté pasando una prueba, que el Señor a través de la oración activará ese 4x4 de Dios para que usted salga de todo fango, todo charco, todo lugar donde usted no ha podido avanzar. El Señor le ayudará y permitirá que salgamos adelante con Dios delante. Y en este día, este tema sabemos que te va a bendecir y a edificar en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Vamos a pedirle a la pastora que inicie con el tema en esta primera parte del programa acerca de la oración. En el libro de Mateo particularmente Jesús habla mucho de la oración. En Mateo 6 es uno de los capítulos que más nos habla de la oración y lo veremos en un ratito, pero vamos a pedir a la pastora que inicie con este tema tan importante. Amén, y ponemos este programa en las manos de Dios y declaramos que Dios lo utilizará para la edificación de su pueblo. Amén. Y bendecimos a todos y todas que están ya en sintonía con nosotros y queremos recordarle que para la gloria de Dios usted puede sintonizar nuestra emisora online desde las 6:30 de la mañana, pastor, en su programa Levántese Orando a través de nuestra página www.iglesiacasadeoracionrd.org. Ahí está nuestra radio y también en la noche a partir de las 10 en su programa Cosecha y Victoria en radio. Son dos tiempos para usted levantarse y acostarse orando. Amén. Muy propicio para el día de hoy. También podemos hablar en esta hora de la palabra, porque claramente dice el Señor en el libro de 2 de Corintios 5, claramente en el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida es Cristo. Nosotros vivimos en Cristo y morimos en Cristo. Y el tránsito de la vida lo pasamos orando a Cristo. La oración nos acerca a Dios. Cuando nosotros oramos temprano, nuestra vida se levanta con esperanza y tenemos esa sensación de paz y que podemos ir adelante frente a todo gigante que se presente. La oración nos va a ayudar a nosotros poder entrar en esa parte donde solamente Dios me comprende. Usted puede también escuchar a través de YouTube el poder de la oración. Es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo y que le enseña a orar cómo debe hacerlo durante todo el día y toda la noche. En la oración nosotros tenemos esa calma, esa paz, esa seguridad de que alguien nos está escuchando.
¿Le ha sucedido que hay gente que usted le habla y como que usted no le está escuchando? Y ahora en los tiempos de los celulares usted está hablando y la gente está con un celular. Imagínese, en la oración no es así. En la oración yo entro en mi cuarto, dice la Biblia, yo cierro la puerta y mi Padre que esté en lo secreto me recompensa en público. Yo doblo mis rodillas y le digo, Jesús, me siento triste, Jesús, me siento sola, Jesús, estoy cargada, y Él viene y quita toda carga, todo peso de mí y me ayuda. Recuerden todas las mujeres que están viéndonos a esta hora, nosotras las mujeres tenemos mucha carga, tenemos el esposo, los hijos, el trabajo, la parte que no se ve, que es todo lo de la casa, que pareciera que es algo sencillo y no, es un trabajo muy abundante, aparte de nuestros propios sueños. Nosotras estamos llamadas a interceder por nuestros maridos, por nuestros hijos, por toda la familia, por el hogar. Nosotras las mujeres, Dios nos llamó especialmente a que oremos. Los varones también tienen que orar por sus esposas y la esposa por el esposo. Y hay una cobertura especial cuando tú como esposo oras por tu mujer. Tú como esposo tienes que orar por tu mujer, tienes que orar por tus hijos, tienes que orar por tu casa, porque ambos tenemos diferentes roles, ¿verdad, pastor? Así es. En la oración. Es muy importante entender que la oración como familia y la oración como pareja tiene un sentido muy especial delante de Dios. Esto es algo muy importante y que lo enseñen los padres a los hijos a través de acostumbrarlos desde pequeñitos a que se hace esa reunión en la familia, ya sea al momento de comer, de cenar, al final del día, leer un pasaje bíblico, así como también compartir ese momento de orar por las necesidades del hogar, si hay alguien que tiene un examen de los jóvenes, si hay alguien que tiene una prueba importante en el trabajo, compartirlo en familia, orar en familia, pedirle la ayuda a Dios, los miembros de esa casa juntos. Orar es hablar con Dios. Orar es presentarnos delante del Señor con un corazón contrito y humillado y decirle al Señor primero que le agradecemos la vida, le agradecemos hasta el aire que respiramos y así también que le agradecemos al Señor todo lo que Él hace por nosotros. Recuerde que cada día cuando se levanta el sol, nuevas son las misericordias del Señor. Él es el que hace que el bien y la misericordia nos siga y nos alcance todos los días. Y así lo debemos enseñar a nuestros niños, a los jóvenes y en pareja. Hay hogares que están formados por la abuela y los nietos o los tíos y los sobrinos. Igualmente, reunirlos, explicarles, decirles, vamos a orar y motivarlos a que cuando ellos estén solos también en su habitación, oren. Cuando tengan momentos de dificultad o de prueba o vayan a enfrentar un examen, vayan a enfrentar una prueba deportiva, que oren antes. Fíjese qué hermoso cuando vemos estos equipos de béisbol, de fútbol, que se postran, ponen una rodilla en el suelo y se reúnen y oran. Grandes deportistas hoy en día, pastora, son cristianos y son un testimonio. Vimos nuestra medallista olímpica el día que ganó la carrera, que le dio la gloria a Dios. Una joven luchadora esforzada y cuando ganó la carrera le dio la gloria a Dios y luego le dio las gracias a su madre. Qué importante es entender primero Dios. Y una de las cosas que nos va a ayudar en nuestro diario vivir es saber presentar a Dios todo lo que hacemos. Dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que llama se le abre. Es importante entender que aunque Dios conoce nuestras necesidades, cuando le pedimos algo, estamos activando la fe. Y siempre recuerdo que hay tres tipos de fe. La fe que viene por el oír palabra de Dios, la fe de Gálatas 5:22, que es un fruto del Espíritu, y el don de la fe que está en Corintios 12. Necesitamos activar esas tres fe a través de orar, porque el Señor a todos nos ha dado una medida de fe. Sí, y que el Señor siga inspirando
a Marileidy Paulino, esta joven que le dio la gloria a Dios, como usted decía, medallista olímpica dominicana, y se le veía muy centrada, porque eso es lo que hace la oración. La oración nos da equilibrio, pastor, nos ayuda a que todo lo que vayamos a enfrentar, nos ponemos delante de Dios y sabemos que Dios es el que nos va a ayudar. En el matrimonio todos los días hay que orar para que Dios te guarde ese esposo, esa esposa, el trabajo, el ministerio, pastores que nos están viendo, miembros de iglesia, líderes, gente que le sirve al Señor. Sin la oración es imposible que haya un avance en todo lo que es el evangelismo, ¿verdad, pastor? Así es, y la palabra de Dios nos manda aún a orar por nuestras autoridades, por los que nos presiden y los que nos dirigen. Es importante, y una de las cosas que dice es que si queremos habitar pacíficamente, tenemos que orar por esas personas que Dios ha puesto en posiciones de eminencia, orar por nuestro presidente, orar por la señora vicepresidenta, nuestros senadores, diputados, orar por los alcaldes de cada ciudad. Si usted vive en una ciudad, ore por el alcalde, los regidores, el senador y los diputados. Pídale a Dios por ellos, que Dios le dé sabiduría, que Dios los guíe y los guarde a ellos y a su familia. Así también usted es padre, tiene hijos en la escuela, ore por esa escuela, ore por los profesores, pídale al Señor que ayude a esos maestros que son tan esforzados y que Dios los guíe. Tenemos que orar los unos por los otros. Y ese orar, cuando se vuelve unánime y nos ponemos, como decía la pastora, de acuerdo, cuando un matrimonio, una pareja de esposos se reúne para orar juntos, qué importante, y esa oración juntos va a ser antecedida muchas veces porque primero uno de los dos oró solo, se motivó en buscar el rostro del Señor y el Señor pone la gracia. Qué importante es entender que para orar no hay que tener tiempos largos, ni tampoco tiene que ser una oración repetitiva. De hecho, la misma palabra y el mismo Jesús enseña de que no debemos caer en vanas repeticiones. El Señor nos conoce. El que mejor nos conoce es Dios, porque cuando usted entra a su habitación y cierra la puerta, Él se queda dentro, no afuera. Él sabe todo lo que usted es, lo que usted hace. Él también sabe nuestros pensamientos. Así que, ¿cómo engañar a Dios? Imposible. Lo mejor es ir con una actitud humilde, sencilla, y decirle: Señor, tú me conoces. Y presentarle nuestras peticiones, presentarle también nuestros errores y decirle: Señor, perdóname. Hay diferentes tipos de oraciones, pastora, como la de arrepentimiento, que es una oración importante para recibir a Jesús. Está la oración de reconciliación con Dios. Está la oración también para pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a los demás, que en el mismo Padre Nuestro Jesús nos enseña: ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Asimismo, también existen oraciones que son muy comunes, como la de bendecir los alimentos. Así es, cuando estamos ya para almorzar o cenar o en el desayuno, no importa el tiempo en el que la familia tiene ese tiempecito de unidad, usted puede orar, ¿verdad? Y puede pedirle a Dios que bendiga a la familia, que bendiga los alimentos, y es una manera de introducir. Me gustó esta parte que usted decía, que uno de los dos, cuando alguien, por ejemplo, en su hogar, ninguno ha empezado a buscar de Cristo, a veces la gente dice: es que yo no quiero ir solo, yo quiero que vaya mi esposo conmigo, yo quiero que vayan mis hijos. Pero recuerde, si Dios le toca a usted primero, usted va primero a la iglesia. Y cuando sea el tiempo, Dios le entregará a su esposo y le entregará a sus hijos, ¿verdad, pastor? Amén, así es. Este es un tema muy interesante y vamos a continuar con él. Luego de esta breve pausa, retornamos con Transformando Comunidades y hoy tenemos el tema de la oración y su importancia. Bendiciones. La Iglesia Casa de Oración y Restauración te invita a nuestros cultos todos los domingos desde las 8:30 de la mañana en el Templo de Santo Domingo, en la calle Calamares, número 18A, Urbanización Miramar, y en el Templo de San Cristóbal
desde las 11 de la mañana, ubicado en la Avenida Constitución 196, esquina Armando Nivar. Nuestro culto de las 11 a.m. se transmitirá por Facebook Live, YouTube y por la emisora online. En Facebook, búscanos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD y en nuestra página web, emisora online www.iglesiacasadeoracionrd.org. Viajes admirables, Tours and Travels. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Tours nacionales e internacionales, cruceros, excursiones, viajes internacionales, reserva de hoteles nacionales e internacionales y boletos aéreos y mucho más. Visita nuestras oficinas, la Mella número 9, esquina General Leger, edificio Amer en San Cristóbal. Comunícate con nosotras en los teléfonos 809-279-6803 o nuestro WhatsApp 809-545-0880. Viajes admirables. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Aquí continuamos con su programa Transformando Comunidades y hoy estamos tratando el tema de la oración y hoy estamos hablando sobre su importancia, los tipos de oración, acerca de que no tiene que ser complicado orar, ni hay que hacer un curso de oración, no, orar es hablar con Dios. Y es algo que va a venir a partir de que usted busca a Dios y Dios lo está buscando a usted. Él nos atrae con lazos de amor. Y en este día estamos precisamente hablando este tema porque mucha gente tiene conceptos muy complejos acerca de la oración y vemos personajes bíblicos como David, que oraba 5 veces al día, Daniel, que oraba varias veces al día. Tenemos que entender, en el libro de los Salmos hay una porción donde dice que era hasta 7 veces, en algunas ocasiones oraba. Pero qué bonito es orar, como decíamos al principio, Pastora Moraima, de orar al iniciar el día, orar al ir a trabajar, orar, por ejemplo, yo tengo un hábito y lo comparto, y es que desde que abro los ojos, lo primero que hago es presentarle al Señor ese día, antes que todas las cosas. Pero luego de eso tengo otro tiempo de oración devocional y cuando ya voy a salir a la calle en el vehículo, no arranco sin orar. Y de nuevo oro. Y usted dirá, ¿y cómo tiene tanto tiempo para orar tanto? Son oraciones breves, precisas y concisas. Al Señor no le gusta la gente que quiera tener una palabrería, y excúseme el término, pero hay gente que quiere como limpiarle el saco al Señor y comenzar a decirle cosas y tú excelentísimo, magnifiquísimo. Y no, hermano, el Señor nos conoce y Él no usa ese tipo de cosas. Vemos el ejemplo que nos dejó Jesús, que era un corazón humilde, un corazón de servicio, como se sentaba en las plazas con los niños, hablaba con las personas, respondía preguntas. Usted siempre ve a los discípulos que iban y le preguntaban a su maestro Jesús, y él siempre les respondía con palabras llanas, sencillas, simples, o le enseñaba con parábolas que también hoy en día nos siguen edificando. Y hay mucha gente que definitivamente no sabe orar y viene
y le pregunta a uno, ¿cómo es que tengo que orar? Como usted decía, orar es hablar con Dios. Yo sé que muchos hemos sido enseñados en repetir. Hay gente incluso que lee oraciones, pero la oración es hablar con Dios. Cuando Él dice, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Entonces, Él sabe quién fue que entró al cuarto, Él me conoce, Él te conoce, y simplemente tú decirle, Señor, hoy me siento agobiado, hoy me siento triste, hoy no tengo dinero para cubrir una cuenta, oh Señor, ayúdame. Es que tú hables. La palabra dice que Él es el buen pastor y que Él conoce la voz de sus ovejas. ¿Sabía usted que Dios le conoce cuando usted ora? No hay nada imposible para Dios. La oración puede mover montañas, puede hacer que haya sanidades, puede venir milagros de todo tipo. Y la oración es tan especial, pastor, que el Señor nos escucha a todos, incluso a los niños más pequeños. Todos en el hogar podemos orar unos por otros, ¿verdad? Así es importante entender que, como decíamos al principio, debemos enseñar y acostumbrar a nuestros niños y jóvenes a orar, que entiendan que la oración debe de ser algo que le nazca a cada persona libremente, al mismo tiempo explicarle, porque los niños y los jóvenes son bastante inteligentes, explicarle por qué oramos, qué hacemos al orar, qué estamos buscando cuando le presentamos al Señor nuestras necesidades y peticiones. Sobre todo cuando ellos quieren algo, que dicen, yo quiero una computadora o yo quiero algo, y el padre sale a buscársela. No, enséñele, dile, comienza a orar por esa computadora, yo te voy a acompañar en la oración, ven, oramos juntos para que Dios te dé ese juego que tú quieres, te dé esa tablet, te dé esa computadora, te dé eso que tú quieres hacer, para que el niño sepa cuando tenga el artículo que no, el artículo no se lo da hombre en la tierra, el artículo viene de Dios a partir de que Él mismo oró. Así es. Y es muy importante esto de que le den valor a las cosas y entiendan que todo no ocurre simplemente porque sí. Hay un esfuerzo, pero también hay un favor y una ayuda de Dios. Tenemos que ser esforzados y valientes, así mismo lo dice la palabra. Tenemos que tener un ánimo resuelto para trabajar, para ser dedicados, para estudiar. Pero hay una parte que es también que el Señor nos alienta, nos sustenta, nos ayuda. La palabra nos dice que Él abre sendas en el medio del mar. Él es el que todo lo puede. Dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. Y Él mismo nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay un pasaje bíblico donde un padre llega con su hijo enfermo y los discípulos oran y no lo pueden sanar. Y entonces van a donde Jesús, y Jesús habla con este padre y le narra lo que le ocurrió, de que los discípulos oraron y no pudieron sanarlo. Y él le pregunta al padre, ¿tú crees que puedo hacer esto? Y él le dijo, sí creo, pero ayuda mi fe. Y ahí entra el que Jesús ora, y ese joven queda liberado de su enfermedad y de su azote. Es importante entender lo que es orar y ayunar. También entender que la oración no es algo que simplemente se hace y es como uno quiera. No puedo pedir a Dios lo que yo quiera. Tengo que pedir a Dios lo que a Dios agrada y lo que es bíblico. Por eso es importante conocer la palabra y entender también que hay un orden. Hay personas que su orar es pedir, que su orar solamente es decir, dame, quiero, necesito. Pero hay que orar al Señor primeramente pidiéndole muchas veces perdón, porque a veces estamos desconectados del Señor desde hace años, que ya se nos borró hasta la cuenta, ya se nos olvidó el número de teléfono del Señor, porque hace años que no lo llamamos. Es importante restaurarnos, reconciliarnos y decirle, Señor, yo sé que tú me amas, sé que me he apartado de ti, perdóname, yo te amo, sé que tú me amas, ayúdame. Y ahí usted puede entonces pedirle algo al Señor. También es importante comprender que el orar no es tratar de mover el corazón de Dios como que fuera el corazón de un hombre. Hay gente que ora
y su oración es casi una obra de teatro, porque le comienzan a narrar todo el que lo golpeó, lo maltrató, y fulano me dio y me hizo y me quitó, y yo he sufrido y he pasado, y yo he sido un hombre o una mujer maltratada, abusada, y bueno, una obra de teatro, para al final decirle: Señor, pero tú eres bueno, ayúdame, dame esto. A Dios no se le engaña. Dice la Biblia que nadie puede engañar al Señor. El Señor no puede ser burlado. Tenemos que ir donde el Señor con un corazón contrito, humillado, un corazón sincero, que le va a decir la verdad. Señor, me equivoqué, fallé, pequé, erré, perdóname, pero necesito tu ayuda. Eso agrada a Dios. Un corazón contrito y humillado agradará siempre a Dios. Cuando leemos el Salmo 51, que David había pecado y va delante del Señor y pide un nuevo corazón y pide que Dios lo ayude, él reconoce que falló, porque aún David, teniendo el corazón que agradaba a Dios, se equivocó, erró, pecó. Eso sucedió con su vida y sucede con la vida de todos. Que es importante entender que perfecto es Dios, ir delante de Él y decirle: fallé, erré, pequé, me equivoqué, sí me olvidé de ti, perdóname. Por eso una de las oraciones importantes que tenemos que tener siempre pendiente a hacer es la de arrepentimiento y pedir a Dios perdón para que el Señor sane nuestros corazones, a través de Jesús nos perdone y nos dé una nueva oportunidad. Así es, pastor, y lo escuchaba, y qué interesante cuando usted habla de acercarnos a Dios libremente, sin tanta carga. Y a veces la gente quiere acercarse a Dios, pero no sabe. Bueno, mire, cuando usted asiste a una congregación, ahí se le va a instruir en la palabra de Dios. En la congregación se le va a instruir en la palabra, que la palabra es vida. Recuerde que la fe, ¿verdad?, se activa cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces, ahí usted va a poder desarrollar una intimidad con el Señor en la oración, porque yo sé que hay veces que hay gente que está muy desconectada, que ya, como usted dice, se olvidó, y lo que necesita es volver a la casa de Dios. Si usted fue creyente y ya se alejó, pues acérquese otra vez a una congregación y busque que Dios le guíe a dónde ir para usted aprender y volver nuevamente a la oración. La Biblia dice en Isaías 38, pastor, que hubo un hombre que se enfermó de muerte, se enfermó, y que este hombre recibió palabra de parte del profeta y que le dijo así: Jehová te dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. En los momentos fuertes, cuando le toque a usted vivir situaciones de cualquier tipo, la oración es su arma. Nosotros tenemos armas espirituales. Esas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, contra toda hueste y potestad, contra el temor, contra todo lo que venga, contra toda situación económica difícil, contra situaciones de abandono, todo lo que te esté sucediendo. Así como Ezequías, voltea tu rostro a la pared, porque Dios está escuchándonos a todos. Hace una oración y dice que llora con gran lloro. Entonces Dios le vuelve a repetir la palabra, pero ahora a su favor, y le dice al profeta: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre te dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Se da cuenta, Dios te escucha, Dios nos escucha, pastor. Así por es. más desierto que estemos viviendo, aunque usted crea que no sucedió nada en esa habitación, aunque usted no escuche una voz, Dios es real, Él existe, el cielo gobierna, dice la palabra de Dios. Él es el que hace todo lo que tiene que hacer en tu vida. Una vez también uno se puede sentir así, yo me he podido sentir así, como que, oh Dios mío, ¿dónde estás? Y cuando vuelvo a buscar esa oración, entonces vuelvo a buscar a Dios en la oración, Él me repite, estoy contigo, como se lo dijo a Josué, que estaría con nosotros todos los días. No se lleve de que alguien le diga, ¿y dónde está tu Dios? Mira tu situación, mira cómo tú estás. Ah, entonces Dios te abandonó. No, a nosotros nunca Dios nos abandona.
No permita que ninguna voz le diga que usted se quedará solo y abandonado y triste, porque la oración es tu paz. Ahí es que está tu arma, tu refugio. Cuando tú entras y tú dices, Señor, yo necesito que tú me edifiques, Dios vuelve y le edifica a uno, pastor, y le dice, usted vale mucho, usted es importante y continúe adelante porque yo voy delante de los suyos. Amén. Así es. Y fíjese que el mismo Jesús dice en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que las pidáis. Qué importante es entender que Dios sabe nuestras necesidades, y cuando oramos lo que estamos es compartiendo con el Señor. Estamos mostrándole nuestra fe, como decíamos al principio. Estamos diciéndole, Señor, yo sé que tú todo lo sabes, todo lo disciernes. Quiero presentarte en este día esta petición. Quiero decirte que te necesito. Quiero decirte que sé que en ti está la fuerza y el poder para hacer que todo sea posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y una manera de mostrar fe es orando. Y cuando oramos, estamos declarando de que sabemos y estamos confiados y estamos seguros de que el Señor es el que tiene el poder para ayudarnos. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel que su pensamiento en ti persevera. Amén. Y qué importante es perseverar en oración y que nuestros pensamientos estén en que Dios puede ayudarnos y quiere ayudarnos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos luego de este corte comercial. Dios le bendiga. Continuamos con Transformando Comunidades. Consultorio Dental Doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge, Centro de Odontología General. Con la doctora Rita Polanco, Odontología General, y la doctora Whitney Jorge, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. Realizamos endodoncia, cirugía, ortodoncia y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado. Puedes visitarnos de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. También tenemos nuestro horario especial los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información puedes contactarnos al teléfono 809-528-7448 o visítanos en la Avenida Constitución número 104, esquina Mella, segundo nivel, en nuestra ciudad de San Cristóbal. Consultorio odontológico Doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge. La Iglesia Casa de Oración y Restauración te invita a nuestros cultos todos los domingos desde las 8:30 de la mañana en el Templo de Santo Domingo, en la calle Calamares, número 18A, Urbanización Miramar, y en el Templo de San Cristóbal desde las 11 de la mañana, ubicado en la Avenida Constitución 196, esquina Armando Nivar. Nuestro culto de las 11 a.m. se transmitirá por Facebook Live
YouTube y por la emisora online. En Facebook, búscanos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD y en nuestra página web, emisora online www.iglesiacasadeoracionrd.org. Continuamos en Transformando Comunidades. En este día estamos hablando acerca de la oración y el poder de la oración y motivándote a que oremos sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, así lo declara. También Jesús nos enseñó a que tenemos que ponernos de acuerdo, que donde estén dos o más reunidos alrededor de su nombre, puestos de acuerdo, orando esa petición, Él la recibirá y la llevará al Padre. Es importante orar unidos y unánimes. Eso es parte de lo que se hace en las iglesias cristianas, es orar. Siempre que usted escuche a alguien hablando en contra de la fe o de los cristianos, quiero recordarle y ratificarle que una de las cosas que más se hace en la iglesia, aparte de ayudar y servir a la comunidad y a las personas, es orar. ¿Por quién? Por usted. Orar por el país, orar por las personas que están pasando situaciones, orar por nuestras autoridades. Se ora por el país en todo momento, no solo cuando viene un huracán o cuando tenemos una situación difícil. Oramos en todo tiempo. Y es una de las tareas de las iglesias el estar orando sin cesar, sin desmayar. También obramos, porque el que ora, obra, porque la palabra hay que ponerla por obras. Así que oramos y obramos, pero es importante que usted sepa que esa oración siempre será a favor de la gente, a favor del pueblo, a favor y para bendición de muchos. Las iglesias cristianas oramos pidiéndole a Dios su amor, su misericordia. El Señor nos guía a bendecir, nunca maldecir. Estamos como creyentes y servidores de Cristo, todos los cristianos, a orar por el bien de todos, por el bien de la nación, por la ayuda a los más necesitados. Y esa oración la llevamos a la acción. En cualquier sector, barrio, pueblo, ciudad, la iglesia siempre tiene un papel y un rol social de ayuda, de apoyo, que desarrollan muchos pastores, muchos obreros, diáconos, ujieres, servidores, evangelistas, y que Dios les bendiga grandemente a todos. Hay diferentes concilios, diferentes iglesias, pero Dios es uno, la palabra es una y el mensaje es uno: amar al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y por eso oramos para que Dios nos ayude a siempre estar unánimes, unidos. Y en este tiempo, como pueblo, como nación, lo que más necesitamos es unidad y buscar lo que más nos une a todos. Somos un pueblo que tiene fe en Dios, y así lo dicen nuestros símbolos patrios en este mes de la Biblia de septiembre, que declara nuestra bandera con ese listón hermoso que declara Dios, patria y libertad, y que tiene en su escudo la bandera, la Biblia abierta en Juan 8:32, que declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que siempre recordemos que los creyentes, todos estamos llamados a orar sin cesar y estar orando los unos por los otros, y esa oración por el país, por nuestro sector, nuestros barrios, nuestras familias, no debe faltar en la oración diaria de cada uno de los creyentes. Amén, pastora. Amén. Así como pusimos el ejemplo de Ezequías, también ponemos el ejemplo de Jonás. Sabe que Jonás fue un profeta que el Señor lo mandó a dar una palabra, y él se subió a un barco y pensó que él podía hacer lo que él entendiera. Y luego entonces es cuando el barco se agita, él es echado al agua, y cuando es echado al agua es tragado por un pez.
Y dice la Biblia en Jonás, en el capítulo donde estamos leyendo, Jonás 2, él comienza a orar y a hablar con Dios dentro de ese pez. No sé quién está dentro de un problema tan grande. Usted no quería que le sucediera lo que le está sucediendo. Usted no quiere ver su familia enferma o en una situación de desventaja. Usted quisiera poder decir, lo logré, lo alcancé, pude hacerlo, y sin embargo cada vez que sube un escalón desciende 4. Y quiero decirle hoy que Dios es poderoso para ayudarle a subir los escalones y no volver a descender. No crea que es pura mentira lo que la gente dice, que puede hacer cosas con Dios. No, eso es pura verdad. Dios es verdad, Satanás es mentira. Nosotros creemos en la verdad, y la verdad es que nos hace libres. Como decía ahora mismo el pastor, Jonás dentro del pez empezó a hablar y dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí y me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La oración dará misericordia a tu problema. Si estás enfermo, si el médico te dijo ya no se puede, así como Jonás dentro de ese pez, ya no se podía, ya Jonás estaba para descender al Seol, como dice, el alga se enredó en su cabeza, pero cuando su alma desfallecía en él, él se acordó de Jehová y él clamó. Vamos a clamar como país, como nación, vamos a clamar por el área, toda el área donde usted vive, para que se vaya toda delincuencia. A nosotros nos corresponde orar para que Dios toque los jóvenes, que en vez de delinquir estén estudiando. Vamos a orar para que las autoridades creen programas que ayuden a nuestra juventud. Es nuestro deber orar para que cese, que el marido mate a la esposa cuando juró amarla por siempre. Es la oración la que detiene la violencia, no es otra cosa, es el poder de Dios, ¿verdad, pastor? Amén, así es. Y qué importante es esto de que estemos orando por situaciones críticas. Esta semana inició con varios hechos violentos, muy tristes, y necesitamos contrarrestar esto con oración y con acción. Y hay que entender que así como un edificio nace primero con un plano, y ese plano plasma lo que se va a construir y edificar, toda acción primero nace con una oración desde el punto de vista de la fe. Comenzamos orando y luego obramos, y el Señor respalda y vemos luego la obra realizada. Vemos como el Señor, por ejemplo, en el caso de muchos milagros que hemos visto, pastora, de mujeres que han tenido problemas para poder concebir y estar embarazadas, se ha orado, se ha creído, y el Señor se ha glorificado y magnificado, y hoy en día tenemos esos bebés en la iglesia que corren, caminan, ríen y son gozo para sus padres. Qué maravilloso. Ayer mismo oraba con una pareja de esposos, y la gloria es de Dios, que oraron, trabajaron, se esforzaron, creyeron y perseveraron, y pudieron ayer presentar al Señor su casa, que pudieron terminar luego de años orando y trabajando para hacerla block a block, poco a poco, pero perseveraron. Y alguien diría, bueno, fue su trabajo. ¿Quién mantiene en este tiempo una pareja unida, una familia unida? ¿Quién mantiene a un hombre en su casa y una mujer en su casa junto a su esposo, en paz, en amor, con respeto? Este es un tiempo para que toda unión de hombre y mujer, todo matrimonio, sea ayudada con lo que es el poder de Dios. Y qué mejor que la oración para que esa familia se mantenga unida. Anteriormente había un dicho que decía que la familia que ora unida se mantenía unida, ¿verdad? Así es, así es. Porque así es. Y pues la gente seguía esa buena tradición de orar juntos, unánimes, al comer, al desayunar, al cenar. Como ahora hay tantos horarios y tantas cosas, hay que buscar un acuerdo en qué hora va a ser, si es al final del día, si es al mediodía, pero que en algún momento la familia ore unida, igualmente que estén orando los unos por los otros.
Y hoy, pues, en este día el tema es la oración, que es un tema bastante importante y extenso, pero podríamos citar ejemplos de oración como Daniel en el foso de los leones, como fue librado. Podríamos poner el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Por el mismo Jesús también. Y fueron rescatados. Vemos a Jesús que oraba en el huerto de Getsemaní y aún sudó sangre y instó a sus discípulos a que velaran y oraran. Sin embargo, se durmieron. Necesitamos entender la parábola de las 10 vírgenes, donde unas tenían aceite guardada y otras no, y todas se durmieron, pero unas llevaron aceite de reserva, y ese aceite de reserva para nuestras lámparas tiene que ver con esa fe férrea que no se dobla, no se tuerce y que permanece, y eso va a ocurrir por medio de estar leyendo la palabra y orando. Esa es una unión pastora maravillosa. La semilla de la palabra y la oración. Luego está el congregarnos, como dice la palabra, que no dejemos como algunos de congregarnos, porque en la iglesia siempre habrá buena enseñanza de la palabra, el mensaje cristocéntrico que nos llevará a tener amor los unos por los otros y unidad, y también lo que es la oración unánime de la congregación. Amén. Así que en este día te motivamos a que necesitamos estar orando y sin desmayar. Orad sin cesar. Durante la pandemia declaramos antes y después varias veces 90 días de oración, 30 días de oración, 40 días de oración. Hicimos tiempos de oración donde la gente trabajaba y hacía todo, pero teníamos 3 tiempos de oración donde nos uníamos en cadena por minutos y hacíamos transmisiones para que el Señor nos fortaleciera en la fe y a las familias. En ese momento el país estaba en el cierre completo, el cierre total que ocurrió, y ahí nos mantuvimos unánimes y orando a través de las redes sociales y a través de todos los medios que el Señor nos permitió tener para estar orando. Así es, Así pastor. que en este día te instamos a que seas uno de los que esté orando sin cesar y sin desmayar. Así que motivos de oración, todo tendremos diferente, pero algunos deben de ser continuos en todos. Orar por el país, orar por las familias, orar por paz y unidad, y orar por salvación de las almas. Qué importante. Sí. Amén. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. Y estamos hablando de oración. Tenemos que orar en el nombre de Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos que orar y darle gracias a Dios por todas las cosas. Orar aunque nos sintamos, mire, como sea, debemos hablar con Dios. En esto consiste la oración. Y si usted ha estado viendo este programa y usted necesita volver a conectarse con Dios, volver a orar, quiero hacer una oración por usted y luego quiero hacer esta oración de fe para que te acerques también a Jesucristo en este día. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, te presentamos cada persona que está viendo este programa y ya no sabe cómo orar, no sabe qué decirte, no sabe cómo acercarse a ti. Padre, yo te pido que lo toques en esta hora, tanto varones como mujeres, tócalos, toca a los niños y que podamos todos, Padre, jóvenes, adultos, acercarnos a ti, Padre Santo, porque tú eres el único que puedes ayudarnos a transformar nuestra vida y nuestras comunidades. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Y si usted quiere hoy recibir a Jesucristo, también por favor repita con nosotros la oración de fe. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y yo te pido, Jesús, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y me des salvación. Gracias, porque yo sé que soy tu hijo y tu hija a partir de hoy, según la Escritura.
nueva criatura. Lo pido en tu nombre. Amén. Y usted puede comunicarse con nosotros, ¿verdad, pastor? Amén. Sí, se pueden comunicar con nosotros al 829-641-0177 vía WhatsApp, mensaje de texto o nota de voz, igual a las oficinas del ministerio. Por hoy nos vamos a despedir con una alabanza que estaremos presentando de la hermana Loandi Quesada, que este domingo estará en nuestra iglesia Casa de Oración y Restauración de la ciudad de San Cristóbal. A las 11 de la mañana usted está invitado y estaremos orando por el Día de la Biblia. Bendiciones y que Dios les bendiga. Bendiciones. De tu mano quiero ir, porque estando contigo sé que estaré mejor. Has puesto en mi corazón Gloria, oh gloria, oh gloria a Él, sublime gloria, oh gloria a Él, Creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en él hay. Diste aliento al hombre, lo hiciste a tu imagen, creación perfecta de la humanidad. A ti cantamos gloria, oh gloria, oh gloria a Él, sublime gloria, oh gloria a Él. Ordenaste la tierra, hiciste el rocío, los tesoros del cielo, la lluvia de granizo, el relámpago, el trueno, todo lo engendraste, todo lo formaste, lo creaste tú. A ti cantamos gloria, oh gloria a Él, sublime gloria, oh gloria a Él. A ti cantamos gloria, oh gloria a Él, sublime gloria, oh gloria a Él. Cielo y mar, lluvia y sol, río y el calor, hierro y flor, ave y pez, hombre y soberano Dios. Gloria, oh gloria a Él, sublime gloria, oh gloria a Él. A ti cantamos gloria, oh gloria a Él, sublime gloria, oh gloria a Él. Cielo y mar, lluvia y sol, río y el calor, hierro y flor, ave y pez, hombre y soberano Dios. Cielo y mar, lluvia y sol, río y el calor, hierro y flor, ave y pez, hombre y soberano Dios. Cielo y mar, lluvia y sol. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda. Transformando comunidades. Vida, fe y esperanza. Te prestamos una tacita de fe.
Gotas de Vida. Comunícate con nosotros donde quiera que estés. Transformando comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida.